Bueno, habíamos hecho un problema acá en el pizarrón, donde me pedían sacar el valor de x y además también estos ángulos que están acá. Estos tres ángulos de un triángulo cualquiera. Cuando digo cualquiera puede ser un triángulo con tres lados, cualquiera que en este caso son diferentes, como se ve, es un triángulo escaleno. Un triángulo es escaleno cuando sus lados son distintos, pero no importa clasificar el triángulo. El problema me pedía sacar explícitamente el valor de x y estos tres ángulos. El ángulo A es 3x menos 20, el ángulo B 2x más 10 y el ángulo C x más 40. Yo ya lo había explicado en el anterior video, si es que lo vieron. Y si no, véanlo. La idea ahora tácitamente es explicar por qué la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera tiene que dar 180 grados. Es esto que justamente expresé acá con esta propiedad. Y lo puse, la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera es 180. O sea, la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C vale 180 grados. La pregunta de ustedes, mía y de todos, es ¿por qué la suma de los ángulos internos vale 180 grados? ¿Por qué? Porque les explico, matemática es, bueno, geometría son ciencias formales. Uno no tiene que convencerse porque se lo dijo el vecino, el maestro, el profesor, no. Uno tiene que probar el argumento, tiene que probar la propiedad, tiene que convencerse de ella. Y para convencerse fielmente de ella, hay que demostrarlo, hay que razonarlo. Y hay que preguntarse, lo primero que se pregunta es ¿por qué la suma de los ángulos internos vale 180 grados? Bueno, hay una razón de ser, como decía Leibniz, un famoso matemático alemán. Y hay una razón de ser en el sentido que hay una explicación del porqué de las cosas, de los argumentos en matemática y geometría. No es que uno los tiene que aceptar porque alguien se lo dijo. Uno lo tiene que saber razonar. Y ahora yo voy a explicar por qué la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera vale 180 grados. 180 grados es el famoso ángulo llano, o suplementario, no importa. Hay varias formas de decirlo. Realmente lo conocen como ángulo llano, ángulo plano, el ángulo de 180 grados. ¿Qué es el triángulo que está acá, que yo dibujé? El ángulo de 180 grados, yo trazo una recta, trazo un punto ahí, ¿no? Y acá agarro el compás, ¿no? Agarro un compás, ahora no tengo un compás, ustedes sí lo tienen en la hoja. Un compás. Hacen esto, dan media vuelta, esa media vuelta indica un ángulo llano de 180 grados. Esto es un ángulo de 180. Eso lo tienen que tener bien en la cabeza. Se supone que estoy trabajando en una escala, se llama sexagesimal. Cuando uno trabaja en grados, es una escala angular, se llama sexagesimal. No voy a explicar cuáles son las escalas angulares, no importa. Ustedes trabajan en grados. En este caso, grado sexagesimal. Y esto es un ángulo llano, un ángulo de 180 grados, un ángulo plano también se dice, ¿no? Porque doy media vuelta y esa media vuelta indica un ángulo de 180. Eso es lo que hay que tener en la cabeza. Eso es importante para la demostración que yo voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer es borrar el pizarrón para continuar, no por este problema, porque ya lo resolví. Esto daba x igual a 25, como ven ahí abajo, en el video anterior. Yo voy a demostrar por qué la suma de los ángulos internos vale 180. Bueno, vamos a borrar acá, vamos a hacer de nuevo el dibujo, claro. Si no vieron el video de cómo resolver este ejercicio que estoy borrando, los invito a que lo vean. En este video no explico por qué la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera vale 180. Simplemente usé ese argumento para hacer el problema, pero no expliqué el cómo. Yo voy a explicar por qué ahora la suma de los ángulos internos vale 180 grados. Porque no es porque se lo dice alguien, sino que hay que razonar, hay que demostrar en matemática y geometría todos los argumentos, todas las propiedades. Y no hay ninguna pregunta que quede en la boca. No hay ninguna pregunta que quede en la boca. Todas las preguntas tienen una respuesta en matemática y en geometría.
Acostúmbrense que todos los argumentos, todas las propiedades tienen una explicación, una demostración formal, la cual voy a hacer ahora para el caso de la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera. Vamos a borrar bien y vamos a demostrar. Muy fácil la demostración, la van a entender. Muy sencillo, muy sencillo. Vamos a dibujar un triángulo cualquiera, que más les guste. Puede ser escaleno, isósceles, equilátero, pero voy a hacer un escaleno como el que estuvimos haciendo recién, en el video anterior. Creo que se ve bien ahí. Es un triángulo. Obviamente que una computadora lo hace mejor que yo. Estos son los vértices A, B y C. ¿Está bien? A este ángulo lo vamos a llamar alfa. Generalmente se utilizan letras griegas para indicar ángulos. No hace falta, pueden poner cualquier letra. Juan, Pedro, Ricardo, L, R, cualquier letra le pueden poner. Esto es nomenclatura. Pero por lo general, por costumbre, en los libros de geometría se le ponen letras griegas. Esto es alfa. La letra griega alfa, la primera letra del alfabeto griego. Esto es beta, la segunda letra del alfabeto griego. Y esto es delta, la tercera letra del alfabeto griego. No importa si no las conocen, ¿no? Igualmente en internet aparece todo el abecedario griego. Pero se le suele poner letras griegas a los ángulos. Entonces tengo tres vértices A, B y C, donde respectivamente contienen el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo delta. ¿Está bien? Bien, vamos a demostrar que la suma de esos tres ángulos vale 180 grados. Acuérdense que un ángulo de 180 grados lo pongo acá de nuevo. Acá es un O, acá clavo el compás, en O, clavo el compás, doy vuelta, doy media vuelta, y al dar media vuelta, lo que logro, en esa media vuelta, un ángulo llano de 180 grados. Un ángulo plano, un ángulo llano mide eso. ¿Tá? Eso hay que acordarse porque va a ser uno de los elementos, una de las hipótesis. Cuando digo hipótesis es uno de los ingredientes necesarios para demostrar esto. Que un ángulo plano, un ángulo llano, es esto que ven acá. Un ángulo plano, llano. ¿Tá? Eso es 180 grados. Entonces, yo tengo alfa, beta y gamma. Vamos a ubicarnos en un lugar, en uno de los vértices del triángulo, cualquiera de ellos. Yo me voy a parar justo con mi compás, me voy a parar en cualquier vértice del triángulo, cualquiera. Voy a elegir el vértice A por comodidad, para que se vea mejor en el video inclusive. Voy a clavar mi compás acá, en el vértice A. Y acá dibujo un puntito. Ahí voy a clavar mi compás. Este ángulo es el ángulo alfa, que está formado entre el lado AB y el lado AC. ¿Está bien? Es la abertura, el ángulo es como una abertura. Por eso es una abertura angular. Esa abertura me indica, clavando el compás acá en A, que si giro así, le queda el ángulo alfa. También lo pueden hacer con un transportador. Meten el transportador acá y miden el ángulo. En vez de usar compás, pueden usar el transportador y miden el ángulo. Esa abertura angular, esa abertura también se llama abertura circular, indica el ángulo que tenemos acá, que en este caso lo he llamado alfa. Bueno, una vez que me posicioné acá con el compás o el transportador, lo que voy a hacer en esta sección, en este lugar del dibujo, quiero que aparezcan los otros ángulos, el ángulo delta y el ángulo beta. ¿Cómo hago para que aparezcan esos dos ángulos aquí? Donde clavé el compás en A. ¿Cómo hago para que aparezcan esos ángulos? Presten atención a lo que voy a hacer. Voy a hacer esto. Voy a agarrar este lado BC, que se ve acá, y lo voy a trasladar paralelamente, o sea, en la misma dirección. Cuando digo paralelamente, en la misma dirección, lo voy a trasladar
con regla y escuadra, porque yo no tengo regla y escuadra acá, ustedes sí en el papel, lo voy a trasladar paralelamente este lado BC con regla y escuadra todo hasta acá. Todo hasta acá, hasta el punto A. Y me va a quedar esto así. Fíjense, lo voy a hacer con el mejor lujo de detalle. Si se fijan bien, esta línea punteada que dibujé acá, esta línea punteada, voy a hacer con más grosor, así se ve en el video, esta línea punteada que dibujé acá es paralela a esta línea punteada de acá. ¿Por qué son paralelas? Porque lo único que hice es trasladar este lado inclinado así, trasladarlo así hasta acá. Lo que hice es trasladar este lado en la misma dirección, manteniendo la misma dirección, ¿no? Este lado, trasladándolo en la misma dirección, todo, hasta que llegue a A. Y ahí me quedó este lado punteado. Este lado punteado tiene la misma dirección que este lado BC. Están inclinados de la misma forma. Como tengo mis dos brazos inclinados en la misma forma, así. Lo que hice es trasladar. Si hago esto, hago una traslación. Fíjense que mis brazos están indicando el mismo sentido y la misma dirección. Ahora, puedo cambiar la dirección. Esto es cambiar la dirección, por ejemplo. Pero si mis brazos están en la misma dirección es porque están paralelos. Esto significa que están paralelos. Y esto significa que no están paralelos. Cuando están paralelos están en la misma dirección. Y acá, si se observan el dibujo, este lado BC, si lo traslado así, veo que tiene la misma dirección que la línea punteada. Ustedes lo pueden hacer con regla y escuadra mejor que yo en el pizarrón. Pero acuérdense que paralelo significa que están en la misma dirección. Mis brazos están inclinados en la misma dirección, están paralelos. Si los abro así, ya no van a estar paralelos. Tienen que tener la misma dirección. Y si tienen la misma dirección, son paralelos. Este lado BC, si lo traslado así, puedo repetir, me queda esta línea punteada que va a estar en la misma dirección que el segmento BC. Y cuando están en la misma dirección se dice que son paralelos. ¿Está? Entonces, una vez que ya trasladé este lado BC paralelamente acá sobre A, lo que voy a hacer es prolongar este lado AC lo voy a prolongar en línea de puntos así. ¿Qué significa prolongar? Significa extender. Y lo extiendo marcando con línea de puntos. O sea, agarro la misma dirección de AC, de este lado, y lo que hago desde acá, trazar línea, seguir extendiendo el segmento este infinitamente, con línea de puntos. Se supone que infinitamente no puedo porque no termino nunca. Pero se supone que esta línea de puntos, al extenderse, sigue la misma dirección que el lado AC, que el segmento AC. Entonces extendí así. ¿Qué me quedó? Esta línea de puntos, que es paralela al lado BC, y esta línea extendida de puntos, que corresponde al segmento AC. ¿Está bien? Bueno, vamos a lo siguiente. Yo sé que este ángulo vale delta, porque yo le puse delta. Yo lo llamé delta. Bueno, fíjense la abertura de este ángulo. Es la abertura que existe entre el lado BC y el lado AC. Es la abertura entre el lado BC y el lado AC. Si yo clavo el compás acá y giro, o pongo un transportador, voy a medir el ángulo delta. ¿Está? Bueno, y ahora pongo el compás acá y giro desde esta línea punteada hasta esta otra, voy a ver que esa misma abertura angular es exactamente igual a esta de acá, que es delta. ¿Y por qué son iguales? Porque fíjense que esta abertura es exactamente igual a esta por el solo hecho de que este ángulo de acá, delta, tiene este lado AC. Y podría extenderlo. Todo este lado de acá, C y todo esto. ¿Está? Y este ángulo delta tiene este lado BC, que es solidariamente paralelo a esta línea punteada.
Entonces, si ustedes observan esta abertura que es delta y esta abertura de acá, van a ver que estos dos ángulos, este y este, por compartir el mismo lado, que es este de abajo, y por tener estos dos segmentos paralelos, o sea, BC paralelo a esta línea punteada, entonces lo que vamos a observar es que este ángulo es igual a este. O sea que, vuelvo a repetir, este ángulo de acá es exactamente igual a este. ¿Por qué? Porque tienen un lado en común, que es este lado AC extendido con línea de puntos, es el lado que comparten, y además tiene dos lados paralelos. El lado BC y este lado en línea de puntos extendido. Entonces, cuando yo tengo dos ángulos que tienen un lado en común y dos lados paralelos, se dice que son iguales. Y eso es una propiedad geométrica que la estamos viendo acá. Y lo voy a anunciar como propiedad. Propiedad. Dos ángulos con un lado en común entre paréntesis aquí AC, y dos lados paralelos, o sea, dos lados paralelos significa dos lados que están en la misma dirección, son iguales. En realidad, más que propiedad, es una definición, y lo vamos a definir así, porque esa definición corresponde a lo que se llaman ángulos correspondientes. O sea, dos ángulos correspondientes son ángulos iguales, ¿no? Son correspondientes ¿por qué? O sea, son iguales ¿por qué? Porque tienen un lado en común y dos lados paralelos. Entonces, dos ángulos con un lado en común y dos lados paralelos, se dice que son iguales. A eso en geometría se lo llama ángulos correspondientes. Yo defino ahora sí ángulos correspondientes, por eso saqué esto de prop, puse definición, porque en realidad es una definición, es la definición de ángulos iguales correspondientes. Los ángulos correspondientes son todos iguales. Bueno, listo. Así defino ángulos correspondientes. Ángulos que tienen un lado en común y dos lados paralelos. Entonces, este delta de acá es igual a este delta de acá. Este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. ¿Está? Bueno, acá tengo alfa, acá tengo delta y me falta con beta. Me falta que acá en esta sección del dibujo aparezca beta. ¿Y dónde va a estar beta? Vamos a analizar. Presten atención, porque el argumento es muy parecido a lo de esto de ángulos correspondientes, que tienen lados paralelos, lo que acabé de decir recién. O sea, el argumento que voy a utilizar para localizar acá en esta parte del dibujo a beta va a ser exactamente igual a como lo explicamos antes. Pero ahora con beta. Fíjense, el ángulo beta es este. Este es el ángulo beta, es la abertura angular que existe entre el lado AB y el lado BC. Es esta abertura de acá. Bueno, entonces, ¿qué observamos? Observamos lo siguiente. Yo lo que hice es trasladar el lado BC paralelamente al punto A, en la misma dirección. Y con eso fabriqué este ángulo delta, que es igual a este ángulo de acá, por lo que expliqué acá recién. Ahora, si observamos esta abertura angular que existe entre el lado AB y el lado BC, sabiendo que yo trasladé el lado BC paralelamente hasta el punto A, entonces yo lo que tengo que observar es esto. Que este ángulo que yo voy a marcar ahora, lo voy a marcar con dos líneas, es igual a este ángulo de acá, al beta. ¿Por qué? Por el mismo razonamiento anterior. Fíjense que
que este ángulo y este ángulo tienen el mismo lado en común, que es el lado AB. Y este lado de acá es paralelo a este que está con línea punteada. Entonces, por la misma definición que estoy diciendo acá, tienen un lado que comparten, estos dos ángulos tienen un lado en común que sería el lado AB, y dos lados paralelos. Por la misma definición, que la voy a recuadrar porque es fundamental, por la misma definición logramos demostrar que también este ángulo es igual a este ángulo. O sea, este beta que está acá es el mismo que beta que está acá. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, como dice la definición. Estos dos ángulos tienen un lado en común, que es el lado AB, y dos lados paralelos. Fíjense que la abertura angular, si uno agarra el compás o el transportador, esta abertura angular que es beta es exactamente a esta abertura angular que es beta acá. O sea que este ángulo de acá es beta también, igual que como el que está acá arriba. Por la misma definición, con el mismo razonamiento. Listo, ya está, termino la demostración y vemos una película en Netflix. Miremos esto acá. Centremos acá en el vértice A. ¿Qué tenemos? Tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo delta. ¿Qué pasa o qué pasaría si yo sumo este ángulo alfa más este beta más este delta? ¿Qué me estaría dando? Alfa más beta más delta. Me estaría dando un ángulo que yo ya, al comenzar la exposición, había mencionado. El ángulo que nos está dando es este ángulo, que yo estoy tratando de remarcar en el video. Ese ángulo que yo estoy marcando, ¿quién es? Vamos acá atrás del pizarrón. ¿Se acuerdan de esto? Del ángulo llano, el ángulo de 180 grados, que era el ángulo de 180 grados, un ángulo plano, que si yo pongo el compás acá o el transportador, giro así media vuelta, y esa media vuelta me da el ángulo de 180. Y acá también tengo una media vuelta. Acá también tengo una media vuelta. Esta media vuelta, centrando el compás en A, esa media vuelta también vale 180, por la definición de lo que es un ángulo llano. Entonces, moraleja final, y ahí termino mi demostración. Si yo sumo alfa más beta más delta, ¿qué me da? Me da un ángulo llano, porque un ángulo llano es esto, y que vale 180 grados. O sea, finalmente terminé demostrando lo que quería, que alfa más beta más delta es 180 grados. Voy a recuadrar mi argumento y ahí terminó mi exposición. Y así se demuestra que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo vale precisamente 180 grados. Y así uno tiene que demostrar en geometría y matemática las cosas. No es porque alguien se los dijo, porque el vecino, porque el maestro, no. Ahora ya saben el por qué o de dónde viene esa propiedad de que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera vale 180 grados. ¿Por qué? Porque esto que veo acá es un ángulo llano por definición. Un ángulo de media vuelta. Un ángulo de media vuelta es un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Acá tengo media vuelta. Entonces, si yo sumo alfa, que es este ángulo, más beta, que es este otro ángulo de acá, más delta, la suma tiene que dar un ángulo llano. O sea, la suma tiene que dar 180. Fin. Y ahí, creer o reventar. Más bien creer porque no es algo religioso, sino razonar o reventar. Porque si uno no razona, matemática y geometría, no es ni matemática ni geometría, porque son ciencias que, por su formalidad, requieren una demostración de todos los argumentos que se expresan. Si uno no demuestra esos argumentos, uno no tiene por qué, digamos, aceptarlos, porque alguien se los dijo, bueno, está bien, el maestro, el profesor tiene una cierta autoridad. Perfecto.
Lo hago porque me lo dice el maestro o me dice el profesor. Pero no sé el por qué. Porque uno tiene que preguntarse, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esta propiedad? ¿Por qué esta fórmula? ¿De dónde salen las cosas? Uno tiene que preguntarse siempre de dónde sale todo. Esto es una breve demostración. Hay demostraciones mucho más complejas, más complicadas, pero siempre en matemática, moraleja final. Así cierro el video. Siempre pregúntense por qué. ¿Por qué y por qué? ¿De dónde salen las cosas? Si uno no se pregunta el por qué de dónde salen las cosas, uno nunca va a aprender a razonar en matemáticas y en geometría. Bueno, espero que les haya gustado. Bueno, hasta el próximo video.